Recién veíamos en un informe la realidad o la radiografía de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Y por qué? Porque lo decíamos recién, allí es donde se van a renovar 9 bancas pensando en Córdoba y especialmente en las elecciones PASO, en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que tendremos durante agosto. Y en este tiempito nos hemos propuesto conversar con los diferentes precandidatos allegados a la región, a la zona y a Río Tercero. Y en este caso estamos con María Laura Labat. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Muchas gracias por venir. No, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Precandidata de Unión por Córdoba en la lista de las PASOs para diputados, así es. Exactamente. He sido electa por mi partido para integrar las listas a candidatos a diputados nacionales en estas elecciones PASO 2007, que después va a competir también en el mes de octubre. Y bueno, muy contenta por integrar esta lista de 9 personas, que son pocas, 9 personas en toda la provincia, de las cuales solamente 3 son mujeres que integran la lista, y además la única representante del departamento Tercero Arriba en todas las listas de candidatos para estas elecciones. ¿Cómo se definió esta lista? ¿Cómo se llegó a este consenso? Porque charlábamos antes de empezar que no hay interna realmente dentro de estas PASO, sino que es una lista única. En esta oportunidad, Unión por Córdoba no va a presentar 2 listas. En la elección anterior sí había 2 candidatos, estaban justamente Martín Yarlora y Juan Schiaretti quienes competían y finalmente terminan ganando las PASO Juan Schiaretti y Martín Yarlora acompañan en esa lista para octubre. Ahora en esta oportunidad hemos logrado los consensos necesarios en el partido, luego de muchas discusiones, de entender que todos estábamos buscando los mismos objetivos, que era defender a la provincia de Córdoba y el interior del país en el Congreso Nacional, a raíz de muchas discusiones y de muchas situaciones que se están planteando en la actualidad, como el tema de que casualmente hace poco hubo un conflicto en Córdoba con el tema del transporte y ahí se pone de manifiesto la cantidad de subsidios que reciben en la provincia de Buenos Aires y que en Córdoba no reciben, y ellos pagan un transporte mucho más barato pero que está pagado por todo el país para que ellos paguen menos quienes viven en la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo pasa con el tema de los aumentos en las boletas de luz, de gas, lo mismo pasa con la distribución de la coparticipación. Entonces son muchos planteos que tienen que hacerse en el Congreso de la Nación y que todos teníamos la misma visión sobre la metodología y la forma de llevarlo adelante. Entonces evidentemente una discusión PASO dejaba de tener sentido cuando uno logra ese tipo de consensos. A pesar de venir de diferentes lados, en la lista hay, bueno, Yarlora en algún momento estuvo enfrentado a De la Sota políticamente, distintas visiones, inclusive ustedes desde la militante también habían planteado alguna visión distinta en algún momento o alguna, entre comillas, exigencia dentro de estas listas. Nosotros siempre, digamos, más allá de las diferentes visiones que uno puede tener, siempre estamos enmarcados dentro del peronismo de Córdoba y todos quienes integramos la lista nunca nos hemos corrido de ese esquema, siempre hemos estado apoyando a nuestros 2 líderes que son José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, quienes tienen una visión de federalismo que no solamente la tienen de cómo debería ser el Estado Nacional para con las provincias, sino que a su vez ellos mismos la implementan cada una de las veces que les ha tocado gobernar con los municipios y comunas en las cuales está dividida esta provincia de Córdoba. Ustedes, siendo de Río Tercero, lo ven muy a menudo, que el gobernador, el vicegobernador y distintos funcionarios del gobierno provincial vienen a Río Tercero a traer aportes de este gobierno provincial y que se trabaja muy bien con el intendente y con los intendentes de todos los partidos políticos porque tenemos la concepción de que cuando uno gobierna para todos los ciudadanos, no para aquellos que pertenecen al mismo partido político que nosotros. Entonces, cuando uno logra tener ese federalismo y esa visión, donde además uno toma en cuenta la importancia de cada uno de los ciudadanos porque son todos cordobeses independientemente del lugar donde vivan, es decir, que pueden vivir en comunas muy pequeñas o pueden vivir en Córdoba capital y tienen exactamente los mismos derechos y el Estado debe preocuparse exactamente de la misma manera porque esos ciudadanos puedan acceder a todos los programas, a todos los beneficios que tiene esta provincia de Córdoba. Y es esto un poco lo que quiere llevar uno al Estado Nacional. Y si bien puede haber diferentes matices, sobre todo no con respecto al concepto o a la ideología en general, sino en la metodología o en la forma de llevarla adelante, de lograr esos objetivos,
se terminan dando los consensos necesarios para que hoy podamos formar una lista de unidad. ¿Hay algún planteo por ahí? Es bien lo que vos decías de que uno nota la presencia de funcionarios del gobierno provincial permanentemente en Río Tercero particularmente y en todo el departamento. Pero hay una discusión de si no se termina haciendo en definitiva campaña con fondos públicos al estar precandidatos y funcionarios llegándose a los distintos lugares y entregando subsidios o entregando ayuda. ¿Cuál es la visión de ustedes sobre eso? Yo creo que no, porque por distintas razones. La principal razón que yo tengo es que si uno hoy con las redes sociales es muy fácil seguirle el training a un funcionario, a un candidato. Entonces, cuando uno dice, estos aparecen solamente en épocas de campaña y utilizan los recursos públicos para hacer campaña, para un cargo determinado, y estaría coincidiendo con lo que vos me decís. Pero cuando esos funcionarios que hoy quizás también les toca asumir esa responsabilidad como candidatos, como por ejemplo en el caso del vicegobernador Martín Yarlora, si vos chequeas las redes desde el momento, su Twitter, su Facebook, su Instagram, desde el momento en que él asume como candidato hasta el día de hoy, su ritmo no ha variado. No es que empieza a entregar o acompañar al gobernador a hacer entrega de diferentes programas del gobierno de la provincia porque es candidato, lo hizo desde el día cero. Entonces, la gente, en su gran mayoría, quienes estamos vinculados a la política, quizás podemos tomar en cuenta ese tipo de cuestiones. Al ciudadano lo único que le interesa, no le importa si es candidato, si no es candidato, si lo hizo antes, lo hizo ahora, lo único que le importa es que le lleguen a aquellos programas que necesita para poder salir adelante, porque de otro modo no puede lograrlo solo. Es decir, aquel que lamentablemente está en una situación donde solo no puede comprar la leche para su hijo, que no puede acceder a una vivienda digna o superar una condición de hacinamiento, le interesa que le llegue eso. Aquel ciudadano que esté en una mejor condición, pero que necesita quizás una ruta en condiciones para poder sacar la producción, para poder trasladarse, para poder irse de vacaciones, le va a interesar que la ruta esté hecha y se esté haciendo. Aquel que necesita de un hospital, porque de otro modo no puede acceder a la salud, le interesa que se haya licitado, que ya esté adjudicada la obra del nuevo hospital de Río Tercero y que pronto se comiencen las obras. Y no le interesa si el que viene a decir, estamos haciendo un nuevo hospital, es candidato o no es candidato. Le importa que esté en el ejercicio de su función y que cumpla con aquello que se ha comprometido. Otra discusión en ese sentido es, de hecho hay un reclamo formal en algunos ámbitos y Cambiemos lo ha puesto como en definitiva una especie de bandera, es que van a renunciar a aquellos funcionarios o cargos electivos que sean precandidatos. ¿Cuál es la cuestión en ese sentido? Porque uno termina eligiendo a alguien que en el medio del mandato se termina posturando a otro lado, legislador, vicegobernador y demás. ¿Cómo manejar esa cuestión? ¿No es terminar, entre comillas, yendo en contra del voto popular? Si no. A mí me eligieron para algo y a mitad de camino me posturo para otra cosa. Pero alguien te elige para ocupar ese cargo. Supongamos, alguien que está ocupando un lugar porque la gente lo votó. Por ejemplo, en el caso mío, me votaron para ser legisladora. Hoy mi partido cree que yo soy una buena candidata para ocupar un lugar y defender los intereses de los cordobeses en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero yo no voy a llegar a la Cámara de Diputados de la Nación por la voluntad de mi partido. Mi partido solamente me postula. Va a ser nuevamente la voluntad popular la que me va a llevar a la Cámara de Diputados. Porque los ciudadanos de Córdoba van a creer que yo puedo cumplir un mejor rol como diputada que como legisladora. ¿La gente hace esa evaluación? Yo creo que sí, porque por algo votan. No hay que subestimar al votante. El No, votante al hace una evaluación con respecto a ese tipo de cosas. Cree que si alguien cumplió un buen rol en el lugar que le han asignado como responsabilidad, cuando se le asigna a otro mayor, quizás cree que puede volver a cumplirlo. Y de lo contrario, votará a otros candidatos, porque hoy tenemos un abanico muy grande de partidos que se presentan en estas elecciones. Todo el mundo habla de una polarización entre lo que va a ser el voto de Cambiemos y el voto de Unión por Córdoba, pero a su vez hay por lo menos 8 alianzas que se han presentado para pelear lo que se llama la novena banca, y además van a estar los partidos que no han inscripto alianzas, pero que lo mismo van a presentar candidatos. Entonces, en ese marco va a haber muchas opciones para que los votantes puedan elegir. Y si creen que
a quien ya han elegido para ocupar un cargo tiene que quedarse en ese lugar, y bueno, van a tener otras opciones para poder votar. Pero insisto en esto, siempre es la voluntad popular la que te pone, la que te saca, la que te lleva un poquito más arriba, o la que te dice que estás haciendo las cosas mal. Ampliando con lo que decís, ¿cuál es la madurez o no del votante que vos notás desde un tiempo a esta parte, y especialmente desde este sistema PASO que también está cuestionado en cierta manera? ¿Cuál es la actitud del votante que notan ustedes desde el lado de candidatos o desde haber sido elegidos por el pueblo? Yo creo que hoy el voto es un voto pensado, es un voto donde la gente ya no vota más a un partido político, sino que en muchos casos vota al candidato, vota a la persona, y donde podemos ver en elecciones donde a nivel local gana un partido político, a nivel provincial gana otro partido político y a nivel nacional gana un partido político diferente. Hoy, lamentablemente, la política está muy sospechada de corrupción, está sospechada siempre como de algo turbio, de algo oscuro, y a veces a la gente le gusta que existan este sistema de contrapesos donde nadie tiene poder para hacer lo que se le dé la gana, sino que siempre va a tener todo un sistema de control alrededor, controlando que las cosas se hagan bien, que eso es un poco la apuesta que nosotros hacemos desde el Congreso de la Nación. Hoy el presidente Mauricio Macri no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, ni de diputados ni de senadores. Eso ha implicado dos cosas. Por un lado, que haya tenido que lograrse los acuerdos necesarios para que pueda sacar todas aquellas leyes que él necesitaba en el Congreso de la Nación, y las ha sacado, ha podido gobernar, no ha tenido prácticamente ningún inconveniente, y nuestros diputados y senadores por Córdoba han apoyado esta gobernabilidad, y eso es lo que se va a seguir haciendo. Pero por el otro lado también se ha marcado cuando existía algún tipo de diferencia y se ha ejercido un control de la actividad. Eso ha permitido que hayan salido a la luz ciertas situaciones que, puestas de manifiesto, el gobierno nacional termina dando unos pasitos atrás y diciendo, bueno, si ustedes creen que nosotros hicimos mal esto, vamos a reverlo. Ha sido un año de muchas marchas y contramarchas, y creo que esto ha sido posible gracias a que no existe esta mayoría que permite que uno saque las cosas de manera automática. Y también ha favorecido que la gente tenga más confianza en la política, que diga, bueno, hay transparencia, si se equivocan son capaces de dar un paso atrás, pero esto no pasa solo. Siempre hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, todos somos buenos, pero si nos controlan somos mejores. Tal cual. De las otras siempre lo dicen, y creo que es una realidad. Lamentablemente muchas veces nosotros necesitamos que ejerzan un control sobre nosotros, como para, si estaba pensado hacer algo malo o si hubo una equivocación, uno pueda reverlo y retractarse. Desde la oposición a veces en la provincia se exige justamente esa cuestión, ¿no? Hay algunos casos, el Hotel de Ancenusa, Odebrecht mismo en Córdoba, y dicen que lo que falta es un control más estricto. Bueno, de hecho, Unión por Córdoba tiene mayoría en la legislatura. Un esquema parecido al de Macri, sin mayorías y necesidad de consenso permanente. ¿Se lo imaginan en Córdoba? Sí, lo que pasa es que para eso habría que reformar la Constitución, y creo que ahí habría el gran problema en el cual surgirían, porque es muy difícil a veces lograr los consensos sobre qué es necesario modificar constitucionalmente. Nosotros tuvimos una reforma constitucional en el año 2001, donde se lograron los consensos, por ejemplo, para tener una legislatura unicameral como un modo de reducir los gastos y los costos de la política, donde se pasó de 200 y pico representantes a 70 legisladores, y hoy la mayoría de las fuerzas políticas que incluso en aquel momento acompañaban dicen, no, sería bueno que volviera la bicameralidad. Entonces se producen algún tipo de conflictos, y muchas veces es muy difícil lograr como que la situación política actual y tratar de conseguir algún tipo de mérito ante una determinada circunstancia no termine influyendo en algo que debe ser la guía y totalmente estable para nosotros, como son los sistemas constitucionales. Entonces, a veces es difícil lograr ese tipo de consensos. Sin embargo, justamente las dos situaciones que vos nombraste son el hotel de Ancenusa, que está siendo investigado por la justicia, donde la propia presidenta de la Lotería de Córdoba se presenta de manera espontánea, es decir, no hubo una denuncia de la oposición con respecto al parte del hotel Ancenusa. Ante la primera
la primera situación de duda, la misma expresidente se presenta con toda la documentación ante la justicia, es decir, investiguen, si existe algún tipo de duda, yo pido que me investiguen porque yo estoy tranquila con lo que hice. Incluso ahora, la semana pasada se aceptó, algunos legisladores constituyeron una ONG para presentarse como querellantes particulares, porque antes el Tribunal Superior de Justicia entendía que nosotros como legisladores, aún como representantes del pueblo, éramos solamente representantes del pueblo para representarlo en la legislatura y no ante la justicia. Ahora con esta nueva situación cambia el criterio y permite un mayor control. Con respecto al tema de Odebrecht, no ha habido denuncias particulares y todo lo que se está investigando a nivel internacional y los convenios que se están haciendo a nivel nacional, no hay por parte de los imputados declaraciones que involucren específicamente a la provincia de Córdoba. Entonces, bueno, sí a otros estamentos de Argentina, ¿no? Pero específicamente en Córdoba no ha habido declaraciones. Te llevo a una última cuestión doméstica. ¿Cómo ves el gobierno de Martino en Río Tercero? Y es una gestión que bueno, viene trabajando. Trabajamos en conjunto con el gobierno provincial, se trabaja bien. Creo que tiene muchas cuestiones para mejorar. Después de 8 años, bueno, 8 años de gestión, tienen sin duda situaciones para ir mejorando. Y ¿Lo consideran un aliado políticamente? No, yo creo, a ver, nosotros trabajamos en conjunto todo lo que tenga que ver con la cuestión institucional. En lo que tiene que ver con la cuestión partidaria, de campaña, sin duda que tenemos ideologías y metodologías diferentes, si no, no perteneceríamos a partidos políticos diferentes, ¿no? Pero creo yo que institucionalmente trabajamos como corresponde que se trabaje, que nosotros como representantes del gobierno provincial y él como representante del gobierno municipal, trabajando en conjunto en pos del beneficio de los ciudadanos. Laura Labat, muchísimas gracias por este tiempo. Seguramente cuando sean las próximas elecciones, las generales, tendremos alguna otra instancia para conversar. Éxitos en esta campaña y en la legislatura y a disposición para lo que necesiten. Bueno, gracias igualmente y bueno, muchísimas gracias porque a través de tu programa vamos a llegar a muchos ciudadanos para que nos conozcan. Ha sido un gusto. Gracias, igualmente. Pausa y ya seguimos.